En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado e instruido el corazón de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a gustar y amar el bien, y gozar siempre de sus consuelos divinos. Por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pueden sentarse. Hemos meditado en estos días anteriores sobre el hermano mayor que no quiso entrar a la fiesta, que se enojó con su papá porque recibió y perdonó al hijo. Hemos meditado también en el hermano menor, en el que se fue, cómo fracasó, pero cómo volvió. Y veíamos que la conversión es posible y es necesaria, porque si no nos convertimos, no vamos a volver con Dios y nos vamos a quedar para siempre lejos de Dios. El día de ayer meditábamos también sobre la motivación de la conversión y veíamos que para convertirnos es necesario el amor. No nos debemos de convertir a fuerzas o por miedo o muy superficialmente, sino realmente solamente el que siente el amor de Dios le duele haberlo ofendido. El día de hoy vamos a meditar, con el favor de Dios, en el tercer personaje. Ya vimos los dos hijos, ahora vamos a ver al papá, al Padre bueno, que es el centro de la parábola. Por eso esta parábola le quieren llamar la parábola del Padre misericordioso en vez del Hijo pródigo. ¿Por qué? Porque el centro de la parábola es el corazón bueno del Padre Dios. Muy bien. Convertirse entonces, ¿qué significa? Es decirle: Abba, perdóname, Abba, perdóname. Y sentir el abrazo del Padre, el gusto, la alegría del Padre. Esta revelación tan grande nos la trajo Jesús. En el Antiguo Testamento, sí es cierto que también el Antiguo Testamento conoció a Dios como papá, más bien que como papá, como padre. Porque no es lo mismo papá que padre, aunque sea la misma persona. Pero si yo digo, mira, es mi padre, es como más oficial. Nombre del Padre en una carta, en él, en ese. En cambio, papá es la palabra infantil, la palabra cargada de cariño, de confianza. El Antiguo Testamento conoció a Dios como Padre, pero lo conoció de una manera comparativa, metafórica, no de una manera real, porque realmente había una distancia muy grande para con Dios. A Dios no se le podía ver, ni siquiera se le podía nombrar. Cuando aparecía el nombre de Yahvé, no podían decir Yahvé, tenían que hacer un rodeo. A Dios
había que verlo con muchísimo respeto. Daba miedo la santidad de Dios. Una vez venían cargando el arca de la alianza en una carreta. La llevaban a la guerra para sentir como la protección de Dios. Y la carreta pasó donde estaba un hoyo. Se fueron por la libre, no por la de paga, ¿verdad? Y por se iba a caer el arca. Inmediatamente personas que estaban ahí, 2, la tomaron por respeto, por amor. Inmediatamente murieron. ¿Quiénes son para tocar el arca de Dios? ¿Quiénes son? Y murieron. Fíjense, daba miedo lo sagrado. En el templo había una balaustrada de 60 centímetros de alto, una barda pues, como de 60 centímetros, y con letrero en 3 lenguas: pena de muerte al incircunciso que traspase esta barda. Y no andaban con cosas. Pena de muerte. Por eso les digo que la santidad de Dios daba como miedo. Es cierto, sí lo conoció también a Dios como Padre, y hay palabras muy bonitas en la Biblia, en el Antiguo Testamento. ¿No es Efraín mi niño mimado? Que Dios diga eso, mi niño mimado. Aunque tu madre te llegue a olvidar, yo tu Dios nunca me olvidaré de ti. Unas palabras del profeta Isaías hermosísimas. Dios más cariñoso que una madre. Qué hermoso. Sí es cierto que lo conoció. Y también hubo comparaciones, Dios como pastor. Muy bonito también, un pastor, un hortelano, un agricultor que ama su viña, que la cultiva, como un esposo, donde el pueblo es la esposa. Pero sin duda alguna, Dios como Padre también fue 14 veces, se nombró 14 veces Dios como Padre en el Antiguo Testamento. Pero como les dije, de una manera comparativa, nadie va a pensar esa distancia, esa presencia real, que Dios fuera mi papá, mi Padre. No, como mi Padre. Dios es como mi Padre. Jesús nos vino a dar la revelación de quién es Dios. Y nos dice, Dios es no el Padre, es mi papá, fíjense. Y Dios nos revela, ¿quién es Él? Soy el Hijo de Dios. ¿Y quién es Dios? Es mi papá. Para ellos pensaban que llamar así a Dios era una falta de respeto muy grande. ¿Cómo le vamos a llamar a Dios como le llama un chiquillo a su papá? Sería una falta de respeto, decían ellos. Y eso es lo que quiere decir esa frase. Si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Hacerse como niños. Muchos han interpretado esta frase, ¿cómo hay que hacernos como niños? No, pues un niño no tiene pecados groseros, no tiene odios, no tiene lujurias, no hace daños graves, hace travesuras un niño. Hasta ahí. Ser como niños, entonces dicen, es pues no tener pecados, ser limpios, pecadillos por ahí. Otros dicen, es que ser niño es
tener un futuro. Y ser como niño es poder crecer, poder desarrollar mi fe como hijo de Dios. Pero la que más me gusta es hacerse como niño, significa tratar a Dios como lo trata un niño. Esto es, con el cariño, la confianza que un niño, sin protocolos ni nada. Papá y punto. Con confianza. Qué hermoso. Eso es lo que significa. Tenemos nosotros que tratar a Dios como un niño, con esa confianza, dejar que nos abrace, que nos bese, que nos corrija, vivir en su pensamiento, como el papá de la parábola, que no se resignó a perder a su hijo, que diario lo esperaba y que cuando llega le hace una fiesta muy grande y lo restituye de todo lo que había perdido, se lo da de vuelta. Tenemos que ser así. Eso significa, si no se hacen como niños, tener esa confianza para con Dios. Y eso fue el secreto de Jesús y lo grande. Jesús pensaba mucho en su Padre. Jesús decía, mi Padre me quiere, mi Padre me ama, mi Padre me escucha, el Padre y yo trabajamos juntos. Yo busco la gloria de Dios, yo vengo de Dios y voy a Dios. El Padre fue el centro de la vida de Jesús, fue el centro. Y Jesús era contemplativo, lo veía donde quiera. Veía los pájaros y veía cómo comían. Y ahí veía la providencia de su Padre. Mi Padre los alimenta, qué bueno es mi Padre. Ellos no siembran, no cosechan, no guardan en graneros. Y mi Padre tiene cuidado de ellos. Tiene cuidado de ellos, Él los alimenta. Tenemos que ser así como mi Padre, misericordioso. Y luego veía las flores tan hermosas, unas flores con perfumes, con colores, con formas hermosísimas. Y decía, mi papá Dios las viste, les pone estos vestidos tan hermosos, esos perfumes tan delicados, que ni el rey Salomón, con su reino tan grande, con su riqueza, con su faustosidad, no logra ganarle a las flores. Ni Salomón se vistió así. ¿Quién las viste? Mi papá Dios. ¿Y cómo es bueno mi papá Dios? Manda su lluvia sobre todos. Manda su lluvia. No nomás en los campos de la gente buena, también en los campos de la gente pecadora. Este campo lo sembró un hombre vicioso y malo, también ahí llueve. Dios no manda nomás su lluvia, nomás con los buenos, no. Mi papá es bueno con todos. Así tenemos que ser como mi papá. Y luego veía el sol y veía el sol. Mi papá hace salir su sol, todo es de Dios, para todos, no nomás para los buenos, también para los malos. Así tenemos que ser. Jesús veía a Dios donde quiera, lo llevaba en su corazón y lo veía donde quiera. Jesús nos reveló y nos dijo quién es Dios y quién es Él. En su pasión, los sumos sacerdotes le preguntaron que si era hijo de Dios, y Él dijo que sí.
Y cuando dijo sí, los sumos sacerdotes rasgaron sus vestiduras como si hubiera dicho una blasfemia. ¿Qué más necesidad tenemos? Miren, lo oímos de su misma boca ya. Reo es de muerte. Por revelarnos quién eres Dios, Jesús murió. Para ellos fue una blasfemia. Es que era tan fuerte para ellos el monoteísmo que no admitían que un hijo de Dios, entonces ya hubiera dos dioses, decían ellos. Y por eso lo condenan, porque nos revela quién es Dios y quién es Él. Cuando Jesús cumplió 12 años, lo llevaron al templo, un chiquillo. Como yo hubiera querido conocer a Jesús adolescente, de veras. Un niño, qué encantador hubiera sido ese niño. Alegre, entusiasta, juguetón, con mucho amor a Dios y a sus padres y todo. Cuando se pierde en el templo y lo hallan, pues lo regaña la Virgen. ¿Por qué hiciste esto, hijo mío? Hoy que ya los papás no quieren tocar ni con una palabra a sus hijos. Mira cómo tu padre y yo te buscábamos angustiados. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que me tengo que ocupar en las cosas de mi Abba, de mi papá? No sabían. Desde ahí nos revela, y la primera palabra que traen los evangelios es Abba, que es papá en la lengua de Jesús. Abba, Abba. Como aquí, apá, ¿verdad? Mi apá, mi Abba. No sabían que yo para esto he venido al mundo, para ocuparme en las cosas de mi papá. Esa es la raíz de su vocación. Y todo lo que va a hacer Jesús va a ser ocuparse en las cosas, en lo que Él quiere. Predicar, ayudar, sanar, dar esperanza, revelar a Dios, hablarnos de la conversión, hacer que la gente se encamine a Dios, las cosas de Dios, y las va a hacer. Y con mucho cariño, con mucho amor. Y la última palabra que dice Cristo, ¿cuál fue cuando estaba en la cruz? Abba, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su última palabra, Abba, papá. La primera, Abba. La última, Abba. Todo el arco de su vida fue Dios. Lo llenó Dios. Estar en las cosas del Padre, ¿qué significa? Es una manera de vivir frente a Dios, mirando a Dios, haciendo su voluntad, sintiendo su amor, obedeciéndolo. Eso significa. Y ahí está Jesús, ocupándose en las cosas de su Padre. Y cuando muere también, qué hermoso. Abba, en tus manos encomiendo mi espíritu. La última palabra fue para Dios. ¿Por qué? Porque así vivió en las manos de Dios. En tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús se pudo poner en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque siempre vivió en las manos de Dios. Las últimas palabras que dice una persona en su lecho de muerte, no inventa discursos, no dice palabras que no vive, que no siente. Las últimas palabras de un moribundo son sus convicciones más profundas, sus pendientes más serios que tiene, sus encargos que quiere hacer. Las últimas palabras de un moribundo nos revela cuáles fueron sus amores, cuáles fueron las cosas que más quería. Jesús no inventó, nos dijo lo que traía en su corazón, a Dios como papá. Abba, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí se pone, en esos momentos tan difíciles, se pone en las manos de su Abba.
Yo siempre me he preguntado sobre la vida de Jesús. ¿Cómo fue una vida difícil? Dura, dura. En primer lugar, Él, pudiendo escoger su clase social, escogió una clase pobre. Nadie ha nacido más pobre que Él. Y en lugar menos higiénico. Ahí está. Imagínense, en un pesebre, donde están los animales. No piensen que estaba barrido y que no. Y nadie muere más pobre que Jesús. Jesús murió desnudo. Así, a los que crucificaban, los dejaban desnudos para que fuera más su vergüenza, su bochorno. Sin nada. Le robaron su ropa, se la sortearon, se la robaron los soldados. El pesebre, lugar tan pobre. La cruz, lugar tan pobre. Jesús escogió la pobreza. Y un pobre tiene muchas limitaciones. Jesús las tuvo. Siendo el dueño del mundo. Pero no solo eso. También a Jesús lo criticaron. Tenía muchos enemigos. Veían mal su vida. Era tanto el odio que le tenían a Jesús que en vez de ver la gloria del Hijo de Dios, en vez de ver sus milagros como un destello de su poder, de su divinidad, llegaron a ver un endemoniado. Fíjense qué cosas tan tristes. Llegar a ver un endemoniado. Y así se lo decían: si tú sacas demonios es que estás endemoniado. Qué negros tenían que ser los ojos de esas personas para, en vez de ver la gloria de Dios, ver un demonio. Qué negros tenían que ser. Y luego Jesús tomaba una copa con sus amigos, un vaso de vino, que esto es un borracho. Iba a las comidas, es un glotón, un tragón. Le decían muy duro. Hablaba y decían: está loco, está fuera de sí, un loco. Fíjense nomás qué duro. Eso le decían a Cristo, así leían su vida. Y sin embargo las críticas a Jesús no lo hundieron. Porque a nosotros cuando nos critican, uy, ¿cómo estamos? Ya no queremos hacer algo, nos paralizan, dejamos de querer. Jesús no. Jesús oía más bien la voz que escuchó en el Jordán: tú eres mi Hijo muy amado. Además, Jesús tenía sus discípulos que eran medio cabeza dura, que lo seguían con interés. ¿Qué nos vas a dar, Señor, nosotros que te seguimos? Lo abandonan. La gente va por él con interés para que los cure, para que les dé de comer y todo. Jesús mismo les dice: ustedes me buscan porque les di de comer. Y Jesús tiene que aguantar todo eso. Tiene enemigos que lo critican, que lo buscan para matar. Y sin embargo Jesús sigue predicando, sigue yendo al templo. Y le dice: Señor, ¿vas a ir a la fiesta a Jerusalén? Si te andan buscando. Y Jesús va. Una vez lo quieren desbarrancar. Lo espían para ver en qué lo cachan para acusarlo. Y sin embargo Jesús, tranquilo, con iniciativas de perdón, de amor, con hechos de sanación, con palabras de esperanza, de amor. Tenía enemigos de muerte. Y firme Jesús.
Llegó a decir al pueblo: esta generación es una generación perversa. Y sin embargo la amaba. Les hacía milagros. ¿Cómo le hacía Jesús? Por un lado lo criticaban tanto, lo querían matar. Y por otro lado Él, dando amor. Iniciativas de amor, de compasión. Hasta resucitaba muertos. Se compadecía de la gente que no comía. Oía el grito de los enfermos, de los leprosos, cuando le pedían que los ayudara, de los ciegos. Ayer vimos a Zaqueo, cómo lo trató. ¿Cómo le hizo Jesús? ¿Cómo le hizo? ¿Cuál era el secreto? La energía secreta para que todo eso no lo aplastara. Porque las críticas eran muy duras. Lo querían matar. Esto, lo otro. ¿Cómo le hizo Jesús? ¿Dónde se agarró? La energía de Jesús, el secreto de Jesús fue Abba. Y por eso ahora yo entiendo cómo Jesús se iba en las noches a la montaña para estar a solas con su Padre, a solas, para gozar a su Padre y para escuchar aquella voz que escuchó en el Jordán: tú eres mi Hijo muy amado, en ti pongo mis complacencias. Y Jesús oía, se dejaba amar, se ponía en brazos de Dios. Y ese amor del Padre le curaba sus heridas, le levantaba la autoestima, hacía que tuviera nuevas iniciativas en favor de tanta gente. El Padre Dios fue su secreto, el Hijo amado. Si no, Jesús no hubiera podido. Así es. Pues bien. Entonces, este fue el secreto de Jesús. El amor del Padre. Cómo el Padre lo sostuvo, cómo lo animaba, cómo le decía que era su Hijo amado, cómo lo escuchaba, cómo lo consolaba. Jesús tuvo una dirección nomás. Una sola dirección. Pues bien, Jesús quiso y nos regaló a su papá. También ustedes le pueden decir Padre nuestro. También Dios es mi papá. Y también tú te puedes decir así. Y también puedes tratar tú a Dios como un niño, con esa confianza. Papá, papá. Así, con esa confianza. Sobre todo en los momentos difíciles. Un día, un papá quería mucho a su niño, mucho. Un niño de 3 años, una criatura encantadora. Diario le traía un regalito, llegaba y jugaba con él. El niño lo estaba esperando ya. Un día, el niño se despierta asustado en su recámara. Está lloviendo, tormenta fuerte, se va la luz. Y el niño siente miedo, está soñando cosas feas. Que un cocodrilo se lo va a comer y todo, y empieza a llorar y con angustia. Y se levanta y va con su papá a la recámara de su papá y lo jala. Papá, tengo miedo, papá, tengo miedo. Y ya el papá despierta. ¿Y qué hace el papá? El papá lo abraza, le quita sus miedos
hijo, yo voy a matar ese cocodrilo, no tengas miedo, hijo. Y yo esto, y lo besa, lo acaricia, le habla de otras cosas. ¿Y cómo descansa el papá cuando ve que su niño ya está dormido de vuelta? Se siente papá. En las noches de la vida, cuando tengas miedo, cuando se te nuble, cuando se vaya la luz de la claridad de las cosas, de la lógica, cuando tengas miedo en las noches de la vida, no estás solo. Ahí está tu papá Dios, que duerme contigo. Simplemente dile: papá, tengo miedo. Y deja que Dios te abrace. Deja que Dios te cuide, te quite las lágrimas, que te bese, que te calme. No estás solo. Si tú, siendo malo, dice Jesús, sabes darles cosas buenas a tus hijos, si tú consuelas a tu hijo, ¿qué no hará Dios, que es un Padre tan bueno, que tiene el corazón más grande, que es puro amor? Lo que pasa es que no creemos en el amor de Dios, no lo sentimos. Papá, tengo miedo. Y déjate que te abrace, que te bese, que te calme. Todos tenemos momentos difíciles, pero tenemos un papá bueno que nos quiere y que nos ama. ¿Cuáles serían las consecuencias de tener un papá tan bueno? De tener un Dios que piensa en mí, que no me abandona, que vivo en su corazón, que nadie me puede sacar de ahí, que conoce mis problemas, mis angustias, mis alegrías, mi vida, mis pensamientos, todo. No soy extraño. La primera cosa es la obediencia. Si yo tengo un papá tan bueno, tengo que obedecerlo. Y la obediencia en el ámbito del Evangelio, ¿qué es? Es una obediencia con amor. No es una obediencia militar donde el soldado le manda el general algo y él con coraje y sí, mi general, y obedece a fuerzas, sin amor, sin nada, echándole la viga al general. No, aquí vamos a obedecer a Dios con amor, como un hijo, como una expresión de tu amor. Por eso cuando pisoteamos la ley de Dios, cuando no obedecemos a Dios, estamos pecando contra lo más grande, que es el amor tan grande de Dios, y mi obligación, que ¿cuál es? Obedecer. Si Dios me quiere tanto, yo tengo que obedecerle. Es lo que quiere Dios. Y fue lo que hizo Cristo. Cristo a eso vino, a obedecer a su Padre. Yo he venido a eso, a obedecerlo. Y aunque le costaba, y vean cómo le costó la obediencia al Padre, pero lo hizo aún lo más duro. Padre, si te es posible, pase este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vean hasta dónde llegó la obediencia. Qué grande. Es cierto que nosotros muchas veces nos cuesta, porque Dios quiere una cosa distinta de la que yo quiero, pero nunca me voy a equivocar si yo obedezco a Dios. Y va a ser la única manera para que mi vida llegue a plenitud. Obedecer. Y no decir, el cabo Dios es bueno, el cabo Dios es... No, Dios no es un Dios bonachón. Exige eso también de nosotros. Es un papá que nos quiere, pero que no nos debemos burlar de él. Es difícil conciliar, por un lado, la amabilidad, la bondad, el cariño de Dios tan grande,
y por otro lado el castigo también, el juicio. Bien. La segunda cosa, la segunda consecuencia, ¿cuál es? La segunda consecuencia es la fraternidad. Si tú y yo tenemos el mismo papá, tú y yo somos hermanos. Por eso donde no hay fraternidad, donde no hay cariño, ahí no está Dios. Dios es como un imán, como un centro que nos atrae. Y así como Dios quiere que nos amemos. El amor que Dios da a todos sus hijos, quiere que también lo tengamos entre nosotros. Antes de irse Jesús, fue lo que nos encargó, fue lo que nos dijo. ¿Verdad? Ámense como yo los he amado. Ámense. Eso es lo que quiere Dios, la fraternidad. Por eso donde hay riñas, donde hay envidias, donde todo, ahí no está Dios. Donde hay caridad y amor, dice un canto, ahí está Dios. Ahí está Dios. Fíjense qué hermoso. Tercero, debemos de tener confianza. A veces hay gente que me dice, ay Padre, yo tengo mucho miedo de condenarme, Mira, Dios te quiere salvar. Dios ya no puede hacer más cosas de lo que ha hecho por ti. Nos regaló a su Hijo. Y su Hijo le ofreció el sacrificio de su vida. Ya no puede hacer más Jesús. Quiere decir que Jesús hizo lo indecible para salvarme. Pudiéramos decir que por parte de Él ya no faltó nada. Pero esa ofrenda, ese amor, yo lo tengo que recibir. Esa salvación que me ofrece, la tengo que trabajar. Porque qué triste sería que todo lo que hizo Jesús yo lo despreciara, yo no lo aceptara. Qué tristeza. No es como los protestantes que a veces, a ver hermanos, ¿quién cree en Jesús? Levante la mano, y ya lo levanta. Están salvados ya. Es cierto, ya nos salvó Jesús, por parte de Él ya estamos. Pero ahora falta a nosotros. Les voy a poner un ejemplo. Tú estás en un rancho y ahí en ese rancho no llega el agua a tu casa. Y ya llegó el agua al rancho, ya está el depósito y todo, pero todavía no te conectas. Todavía la red no llega a tu casa, pero ya hay agua. Conéctate. Así es, ya llegó la salvación, ya estamos salvados. Conéctate a la salvación. Tan es así que Dios nos ama tanto que nos quiere tener con Él. Por eso Él y Jesús hicieron lo imposible por salvarnos. Otro punto, nos debemos de ver con luz nueva el sufrimiento y tener mucha confianza en Dios. Hay una página del Evangelio muy hermosa, donde Jesús nos dice que tengamos confianza en Dios. Una página de oro en su providencia. Por eso les digo, no anden preocupados por su vida. ¿Qué comerán? Ni por su cuerpo con qué se vestirán. Porque la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Fíjense en los cuervos.
ni siembran ni cosechan, no tienen bodega ni granero y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir un codo a la medida de su vida? Si pues ustedes no son capaces ni de lo más pequeño, ¿por qué preocuparse de lo demás? Fíjense los lirios, cómo ni hilan ni tejen, pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si la hierba que hoy está en el campo y mañana va a ser echada al horno, Dios así la viste, cuanto más a ustedes, hombres de poca fe. Así pues, ustedes no anden buscando qué comer ni qué beber, y no estén inquietos, que por todas esas cosas se afanan los paganos. Ya sabe su Padre que tiene necesidad de eso. Busquen más bien su reino y todo se les dará por añadidura. Y luego, para que tengamos confianza, dice: si ustedes son malos y les dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre? Pídanle. Si tú tocas una puerta y está una gente buena, te va a abrir. Si está Dios, te va a abrir inmediatamente. Toquen, buscan. Dios se va a dejar buscar, hallar. Pide. Si ustedes son malos y dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánta mayor su Padre? Entonces tenemos que tener confianza en Dios, confianza. No te preocupes por el futuro. Dijo la viejita: Padre, llegó llorando con el señor cura, bien asustada. ¿Por qué llora? Es que leí que se va a acabar el mundo dentro de 5 millones de años. ¿Qué vamos a hacer, Padre? No, pues no te preocupes por el futuro. No te preocupes. Pon el futuro en manos de Dios. ¿Qué va a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer en esto? Ponte en las manos de Dios. Ahí no te va a pasar nada. Bástela cada día lo que tiene, dice Jesús. Y punto. Vivir en las manos de Dios. Con esa confianza. Hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Un calvo, pues, muy facilito, ¿verdad? Dios no se va a enredar. En un ratito los va a contar. Pero, ¿qué significa esa frase? Que hasta de lo pequeño Dios se encarga. Se pensaba que los cabellos los alimentaban. Si Dios alimenta los cabellos, lo más pequeño, tus problemas también. Ten confianza en Dios. Y nunca digas: tengo un problema, ya no tiene solución. Ya no tiene solución. Ya. Ya dijeron que se va a morir, que ya no tiene solución, o que este problema. No. Tu Dios sabe abrir puertas ahí donde no hay puertas. Para Dios no hay imposibles, y más para un Dios que te quiere tanto, que vives en su corazón. Dios te quiere. Nunca digas: es que ya esto ya se acabó, es que ya esto ya no se puede, es que... No. Dios puede abrir ahí, no una puerta, un portón grande, ahí donde no hay nada. Y en los momentos difíciles, un día un papá, creo que ya se los conté, una mamá, ayer se los conté, que salió porque la casa porque faltaba leña, y cuando llegó estaba quemándose la casa. Este es otro. Y le dijeron al niño, porque todos salieron, menos el chiquito, que no alcanzó a salir. No alcanzó a salir el chiquito. Se quedó atrapado. Ya cuando quiso salir estaba el fuego ahí. Y se subió al segundo piso y también quiso salir y no pudo. Entonces la mamá y el papá fueron abajo de la ventana a decirle: hijo, aquí estamos. El hijo no veía nada.
puro humo. Hijo, aquí estamos, aviéntate, hijo. No. Pero llegaba ya la lumbre y el niño se aventó al vacío, pero no, estaba a 1 metro de los brazos del papá y de la mamá. A 1 metro, con eso bastaba. Es que nosotros a veces no vemos a Dios, pero Dios ahí está. Dios nos quiere. Dios está contigo. En África, para que un jovencito ya fuera soldado y hombre, se pudiera casar y todo, tenía que pasar una noche solo en la selva. Solo. Y en la selva y en la noche, imagínense. Con leones, con culebras, con todo y solo. Y en la noche todo está peor. Y un niño, un jovencito dijo, yo quiero. Y fue y le vendaron los ojos y ahí se quedó. Pasó una noche terrible, terrible. Oía cualquier ruidito y pensaba ya que esto, que el otro. Cuando se hizo de día, ya le quitaron, ya se quitó esto. Y va viendo que a un lado estaba su papá. ¿Aquí estabas? Sí, aquí pasé la noche contigo, hijo, para cuidarte. Tú no sabías. Así está Dios. Aunque no lo veamos, Dios está cerquita de nosotros. Hay que tener esa confianza. Todos tenemos problemas. Señor, te lo dejo. Tengo plena confianza. Y lo que les conté también de don Daniel, que se estaba muriendo. ¿Se acuerdan que les dije que llegué y estaba llorando? Y me dijo, fíjese lo que estoy leyendo, padre. Estoy leyendo que en una embarcación antigua la gente estaba que gritaba de miedo porque había una tormenta muy fuerte y entraba agua y la gente gritaba asustada y todo. Y vieron que un muchacho estaba dormido y lo despiertan. Despierta, mira. Y él dijo que mi papá no es el capitán del barco. Sí, sí es el capitán. Pronto levántate. No. Si mi papá es el capitán del barco, yo me acuesto a dormir. ¿Quién lleva el timón de tu vida? Si lo lleva Dios, ten plena confianza. Van a seguir habiendo problemas. Los enigmas de la vida van a estar. La gente así mala, pero hay una palabra que es más fuerte que todo. La palabra, Dios es mi papá. Y eso basta. Porque si estás en las manos, y si Dios te está abrazando, y si vives en el corazón de Dios, nada te pasa. Padres, que no sabemos por dónde vamos, por dónde va México, que esto, que lo otro. Mira nomás, es que los pronósticos políticos, económicos, está todo feo, Padre. Mira esto, mira aquello, que el mundo, que... Es cierto. Pero también hay una cosa, y que es lo que yo sé, que si vamos de la mano de Dios, nada nos va a pasar. Que Dios los bendiga. Buenas noches.